Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo esta conexión entre el imperio egipcio y los pensadores griegos derivaron en realidad en lo que terminó siendo lo que hoy conocemos como química y previamente lo que fue, la alquimia, ¿no? Entonces, habíamos estado hablando también de Alejandro Magno, ¿no? Y el imperio, y entonces cuando Alejandro Magno conquista el imperio persa, y eso tuvo una época de apogeo, digamos, y luego con su muerte, en el 300 a.C., comienza un periodo que se llama helenístico. Perdón que no me pasa la presentación, ahí va. Un periodo helenístico en donde bueno, empiezan a surgir como una mezcla de civilizaciones y de culturas, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí empiezan a surgir como lo que llamaríamos nuevas ideas respecto a las anteriores. A ver los mensajes en el chat. Si está grabando por Zoom, no quedó grabando. Che, yo veo como que estoy grabando, pero... A mí me parece también que está grabando. A mí no me parece. A mí sí me parece. Es más, le tendría que haber aparecido un cartel para que acepten. Sí, aparece el cartel. Claro, Sí. ese no me pareció. Qué raro. Bueno, Pero todo sí está grabando acá. perdón la interrupción, pero veía que el chat estaba en rojo. Les comentaba entonces, con el surgimiento, entonces la caída o sea, la muerte de Alejandro Magno, comienza lo que se llama el periodo helenístico, hay una mezcla de culturas, y bueno, ahí tenemos en la cronología más o menos, ya habíamos visto una línea temporal la vez pasada, mucho más larga, ¿no? Acá tenemos un periodo más acostado, donde tenemos la época del apogeo de Alejandría y la caída, por acá por el 300 a.C., el comienzo del Imperio Romano también, más tarde otros imperios más adelante en el tiempo, pero que en realidad la historia de la alquimia, como ocupa más o menos hasta el 1600, va a tener que ver mucho con ellos, ¿sí? En la línea de abajo tenemos lo que son las distintas teorías y prácticas, alquimistas conocidas, ¿sí? La alquimia griega, que vendría a ser la original o la inicial, que en realidad, como les decía, es una mezcla cultural entre lo que era el pensamiento griego con la experiencia de los egipcios, ¿sí? Y también en posterior la alquimia árabe, porque el imperio árabe surge en esa época, empiezan a conquistar territorios, llegan también hasta la zona cercana al Mediterráneo, y bueno, y toman conocimientos también de lo que así sucedía. Y por último, mucho más tarde, la alquimia europea, que arranca a ver registro recién en el 1200, por ahí. En paralelo, la alquimia china, que no vamos a ver ahora, porque luego van a tener algo más detallado sobre el tema, ya, por supuesto, como un arte milenaria, y que tenía que ver también con lo que es la medicina china, y es básicamente a partir de las creencias taoístas. Bien. Entonces, tenemos acá, bueno, les contaba que esto también tiene que ver también con el surgimiento del Imperio Romano, ¿sí? A partir de que, claro, Diocleciano mandó quemar todos los papiros, también en realidad se volvió como, en cierta forma, hubo como una prohibición, hubo una caída en lo que serían los avances de la ciencia en ese momento, ¿no? Y acá en realidad lo que estamos viendo, esto es para que tengan, como les decía la vez pasada, un poco para ubicarse temporal y geográficamente, de que estamos hablando, como hablamos, de Imperio Romano, que en realidad no se olviden lo gigante que fue, y que cubría áreas que iban desde puntualmente, o sea, en Europa,
hasta el Oriente, el Medio Oriente y el norte de África, ¿no? Entonces toman también lo que era Egipto, incluso, y Alejandría misma, ¿tá? Que Alejandría se mantiene como ciudad, no de repente en el mismo albor que en la época de fundada y de Alejandro Magno, pero sí sigue siendo una ciudad que no es de menor tamaño, y de hecho allí se construye lo que se conoce como el museo, ¿tá? En realidad el museo se llama así porque es lo que significa templo de musas, ¿tá? Que el museo básicamente era como una especie de centro de investigación de la época, ¿no? Ahí lo que había era, bueno, también tal vez conozcan, es muy famosa la Biblioteca Alejandrina, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, que era una de las más grandes de la antigüedad. Y bueno, en ese templo de musas era también donde iban los que eran los filósofos en esa época, pero filósofos en esa época significaba científico también, ¿no? No solamente respecto a la filosofía y el pensamiento, sino también en la aplicación o el entendimiento de lo que son las ciencias. Entonces allí emigraban a estudiar, a formarse, a intercambiar, y bueno, fue donde surgieron también algunas de las teorías y se descubrieron prácticas de las que veremos después. Bueno, este es el mapa de Europa para la misma utilidad, ubicarse un poco en tiempo y espacio, ya muchos años adelante, todavía en lo que sería la mitad de la época de la alquimia que estaremos viendo. Y bueno, una cosa interesante es que la alquimia, que se dice que de dónde surge, ¿no? ¿Por qué, o sea, cuáles fueron las civilizaciones que primero se enfrentaron a sustancias que les parecieran mágicas y que no entendieran de dónde estaban saliendo? O bueno, o cómo era posible que el ser humano estuviera, en cierta forma, en este caso particular, dominando el fuego, que fue una de las cuestiones que hablamos la semana pasada. Entonces, a ver si capaz que alguno de ustedes leyó sobre el fuego griego, sabe lo que es. Más allá de lo que dice ahí, que lo usó el ejército bizantino. Sí, lo usaban de lanzallamas, era una mezcla de alquitrán, hidróxido de calcio, óxido de calcio y azufre, creo. Bueno, Más o menos se cree. se cree, hay como varias... Y se dice que seguía, que como flotaba, podía seguir prendido fuego arriba del agua. Exacto, sí. Como, Y esa, como cuando se quema un derrame de petróleo en el mar. sí, algo del estilo, ahí va. Y eso era justamente lo que sorprendía tanto a los ejércitos, y de hecho, y también era lo que destruía barcos, ¿no? Porque, claro, en aquella época, el atacar por mar, que en cierta forma tenía una ventaja, pasó a ser totalmente irrelevante, ¿no? Claro, en algún momento que hay el ejército árabe, se enfrenta al... Ay, perdón, otra vez se me trancó la... Bueno, por alguna razón, perdonen, pero esto se me parecía el relojito de Windows, acá se me había colgado la computadora. Bueno, entonces, cuando fue, les decía, el ejército árabe, los árabes en algún momento empezaron como, que hasta ahora estaban como muy aislados en su región, empezaron a expandirse, y en algún momento sitiaron Constantinopla, ¿sí? Eso fue como en el año 670. Y
y bueno, que Constantinopla era una ciudad cristiana, ¿no? Entonces en algún momento, cuando se recuperó Constantinopla, acá fue la batalla donde ellos se enteraron de lo que era el fuego griego, ¿sí? Que es una cosa muy llamativa, ¿tá? Justamente por lo que decía el compañero, y es que era fuego que estaba como flotando en el agua, ¿no? Y de hecho una de las descripciones es la que está acá, que dice que es una cola de fuego que viajaba detrás, ¿no?, de quien la disparaba, y tan grande como una lanza, y hacía tanto ruido como un trueno del cielo, parecía un dragón cruzando el aire. ¿Tá? Entonces, claro, esto significaba la destrucción total para un ejército, y bueno, lo usaban los bizantinos, tanto contra el Islam como contra los cruzados, y claro, había un temor de acercarse demasiado a las flotas o a las fronteras bizantinas por mar, justamente por el miedo a los ataques con el fuego griego. Que el fuego griego, que en realidad también se le llamó en algún momento fuego romano, bueno, hubo distintas denominaciones. Respecto a la composición, en realidad, lo que no se sabe exactamente, pero de acuerdo a lo que se ha encontrado en los escritos, contiene azufre, ¿tá? Y contiene alguna clase de hidrocarburo, que en ese momento no se tendría muy claro lo que se estaba colocando allí, y también justamente la cal, ¿no? Entonces, ¿por qué se prendía en el agua? Por el calor que se desprende de la reacción. ¿Vieron la cal viva? Ubican la cal viva, ¿no? Silencio total. Vayan a buscar. El óxido de calcio es lo que te Ahí dije. va. Sí, y vayan a buscar la fórmula de la cal viva. La cal viva, justamente, el óxido de calcio, en entrar en contacto con el agua, libera es una reacción recontra exotérmica. Entonces, claro, en realidad la presencia de agua, a medida que se iba expandiendo la mezcla, lo que hacía era alimentar el fuego, ¿no? Y la combustión. Y bueno, también contenía azufre, y eso se inflamaba muy, muy fácilmente. ¿Tá? Se dice que fue obtenida por lo que en aquella época era un ingeniero que se llamaba Calínicus, ¿tá? Calínico, que era egipcio, supuestamente. Esas cuestiones que al día de hoy todavía no se ha encontrado información. Bueno, entonces esto sorprendió por completo a los árabes y los dejó como no solamente impactados para mal y asustados, sino también como embelesados, ¿no? Como, ¿qué es esto que está pasando? También tenemos que no solamente enterarnos porque fuimos atacados, sino tratar de esta técnica, apropiarla, o tratar de conocerla mejor para poder utilizarla, por supuesto. Acá el diagrama es en realidad de cómo se utilizaba, porque lo que hacía era, se tiraba como un spray, como quien dice. Entonces, este es el mecanismo descrito de cómo lo utilizaban para atacar, ¿no? Con un fuelle, avivando una llama, el aceite, que a esta altura, no sé, podríamos asociarla en full oil prácticamente, porque en realidad sería, no era un derivado del petróleo, pero tampoco se sabía bien lo que era. Entonces, forzando la entrada de aire al contenedor con el combustible, y luego controlando la presión de salida con una válvula, el líquido sale a presión, se enciende, y claro, justamente como lleva presión es como un lanzallamas, un arma incendiaria, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, los árabes
quedan impactados por el fuego griego y también se habían acercado, al estar más cerca de la zona alrededor del Mediterráneo, empiezan también a aprender otras técnicas de la época, y bueno, justamente por esta situación que los dejó medio maravillados, se inician un poco en estas artes de la química, o de la alquimia en realidad. El término quemeia, justamente que veíamos antes, se convirtió por los propios árabes, en términos de los árabes, en la palabra que es alquimia, ¿tá? Que traducida al europeo, digamos, termina convirtiéndose en alquimia propiamente dicho, ¿tá? Entonces, en general, es un término que se aplica a todo lo que fue el desarrollo de los procesos químicos entre el año 300 a.C., que es más o menos lo que les contaba de la muerte de Alejandro Magno, y el año 1600, 1700, donde todavía se consideran que había prácticas alquimistas, ¿sí? Entonces, y lo otro que les decía es que en Europa, recién como en el año 1100, se empiezan a encontrar evidencias de estas prácticas. Bueno, vamos a saltear acá. Entonces, para los árabes, ¿tá? Había una sustancia, había dos elementos primarios, así como en realidad para los griegos había 4, que eran los originarios de toda la materia. Y esto tiene que ver con este compuesto, que es el cinabrio, que no sé si tienen claro qué mineral es. ¿Qué compuesto es en realidad, perdón? ¿No es algo con mercurio? Sí, ¿Yoduro de mercurio? no, Mm. no es ioduro. Pero claro, lo que pasa que es, tiene propiedades, o sea, podés, por lo que se lee ahí, ¿no? Baja estabilidad termodinámica, cuando uno lo calienta, hay cambios visibles dramáticos, ¿no? Es lo que dice, y es el principal mineral del mercurio, ¿tá? Que se utilizaba ya como pigmento. En cuanto a la descripción de sus propiedades, uno puede pensar, sí, capaz que ioduro porque no es muy estable, pero en realidad es el sulfuro de mercurio, ¿tá? Y tiene ese color rojo impresionante, por eso se lo utilizaba como pigmentos, cristaliza de esa forma muy bonita. Se imaginarán que esto, para la época, encontrar estas piedras llamaba muchísimo la atención. El color era muy llamativo, ¿sí? Entonces, claro, ganó una significancia el cinabrio, que también se le empezó a asociar ya con la mística, y en cierta forma también con la piedra filosofal, si bien no consideraban que esto lo fuera exactamente. Entonces, claro, en realidad, bueno, acá tenemos los cristales de cinabrio y un vestido teñido de rojo, ¿no? Porque se utilizaba como polvo para teñir telas, tinturas textiles, que se imaginaron las consecuencias que traería para la gente que los utilizaba y lo manipulaba, ¿no? Se sabía que el mercurio era tóxico, pero no a qué punto. Y bueno, lo utilizaban. No había mucho pudor acá por cuidarse de los vapores, ni mucho menos. Entonces, sí se sabía que al calentarlo se producían cambios que se describen realmente como dramáticos, ¿no? ¿Qué pasa? Al calentarse, y este es un equipo que ahora vamos a ver un poco cómo es y de dónde surge, al calentarse, por supuesto, ¿no? El calentamiento de un mineral como el cinabrio, ¿qué puede haber dejado como resultado, ¿no? Que parezca tan mágico y tan impresionante. Uno de los elementos que lo contiene, que es el
el mercurio justamente, que tiene ese aspecto que habíamos hablado la vez anterior de los 7 metales conocidos, y que justamente el mercurio se lo habían quedado los alquimistas, por decir de alguna forma, porque el hecho de que fuera con aspecto metálico, pero que fuera líquido, era algo que, hablando mal y pronto, les volaba la cabeza, ¿no? Entonces, el calentamiento del cinabrio, que va a producir gases que se desprendan del azufre, y quedar el mercurio metálico en el fondo del recipiente, era, por supuesto, pasar de unos cristales rojos a eso, parecía magia, básicamente. Y acá lo que se muestra en este equipo, Kerotakis se llama, es lo que al día de hoy sería algo, una mezcla entre un horno y un equipo de destilación, en cierta forma, ¿no? Tenemos en realidad en la parte inferior, donde se coloca la muestra, que se va a calentar, una fuente de calor, y por encima una superficie fría, que es esta tapa de condensación, donde entonces aquí se podía juntar el material que condensara, ¿tá? Y este equipo, junto con otros equipos de destilación, que fueron de los primeros de los cuales se encuentra registro, fueron creados o diseñados, en realidad, por un alquimista, que, o sea, no sé si es muy conocida como alquimista, pero es de la primera mujer alquimista, que se llama, o le decían, María la Judía, o María la Hebrea, y bueno, que fue una mujer que trabajó mucho en la destilación, y que de hecho el que se conoce como baño María se le adjudica a ella, porque había trabajado distintas formas de calentamiento de las sustancias, uno de ellos era el calentar con un baño. Entonces en sus escritos se describen como el armado de distintos equipos de destilación, ¿sí? Entonces, el mercurio y el azufre, que eran esto que a raíz de haberse encontrado en el cinabrio y como cristales rojos, y luego dar un cambio tan grande, representaban para los árabes, representaban lo que eran los elementos, ¿tá? Las materias primas indispensables para preparar la piedra filosofal, ¿tá? El mercurio justamente porque tenía eso de lo metálico, pero a su vez de lo líquido, entonces también se asociaba con los elementos griegos, justamente por contener una parte de agua, por decir, o sea, la parte líquida, ¿tá? El azufre también se lo asociaba a cuestiones espirituales y religiosas, y por otro lado se lo podía asociar con los elementos griegos, con lo que era la tierra y lo que era el fuego, porque era combustible, ¿no? Entonces, una conjunción de los dos sería como casi tener los 4 elementos juntos, ¿no? Por lo tanto, para los egipcios, para los árabes, estos dos, mercurio y azufre, eran por lo menos necesarias para preparar la piedra filosofal, y luego se agregaron algunas más, como por ejemplo la sal de roca. Bien, entonces uno de los alquimistas muy conocidos por los árabes, uno de los principales en realidad, al punto que fue venerado en su cultura, es el que se llama Jabir ibn Hayyan. Estamos hablando del año 760, no se conoce su fecha de nacimiento exacta, pero aproximadamente alrededor del 760 después de Cristo, ¿no? Jabir, que en realidad en Europa luego se le pasó a llamar Heber, ¿no? Heber con G, no Heber con H, como tendríamos acá. Y bueno, vivió la época de lo que sería el Imperio Árabe en su gloria, ¿no? La más importante. Y entonces él se caracterizó como, bueno, por hacer varios descubrimientos, pero además porque sus escrituras, los escritos que se encuentran, hechos por él, que se cree que fueron muchos, y
y se cree que en realidad de los muchos que hay unos cuantos que fueron escritos por otras personas, pero se lo adjudicaron a él. Bueno, fueron descripciones bastante avanzadas, y de repente con no tanto oscurantismo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos pasajes, por ejemplo, que decía: lo esencial en química es hacer trabajos experimentales, porque el que no hace trabajos prácticos ni realiza experiencias nunca alcanzará el máximo nivel de maestría. ¿Tá? Y esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez, porque de repente es una de las cosas que uno repite hasta el día de hoy, ¿no? Y se lo dice a los estudiantes y no quieren creer, que hay que experimentar, que hay que probar, porque es la única forma de aprender cosas nuevas. No sé si no digo que la única, y siempre tiene que haber teoría que soporte, pero la experimentación es fundamental, y fue fundamental en toda esta época y la época previa para descubrir las cosas que se descubrieron, que básicamente fue por accidente. Accidente en el sentido de que se hacían experimentos para obtener una determinada cosa, para los alquimistas principalmente oro, o piedra filosofal, y luego se terminaban aprendiendo otro montón de cosas, ¿no? Y bueno, por otro lado también defendía el hecho de que la técnica para transformar el plomo en oro no se divulgara, ¿tá? Ahí similar a lo que hablábamos antes de Diocleciano, ¿no? Porque si todo el mundo, si el oro fuera muy fácil de hacer, ¿no? Dice, sería más fácil de hacer que el vidrio de los bazares. Y perdería su valor el oro, y perderían su valor también los alquimistas, ¿no? Los que juraban poder preparar oro a partir de plomo. Entonces, él creía en la transmutación, ¿sí? O sea, creía que realmente se podía convertir un metal cualquiera en oro. Esto de la transmutación no lo dije antes, pero tiene que ver también con el hecho de que al oro poder formar, al haber varias aleaciones de metales que tienen colores similares a los del oro, muchos, previo incluso a los alquimistas, pensaban que eso significaba que un metal se estaba transformando en oro, ¿no? Si yo, por ejemplo, paso a tener una aleación que es en realidad bronce, que tiene un tono dorado, al mezclar una cierta proporción de metales, o se encontraba por accidente en una fundición, entonces eso como que en cierta forma apoyaba la idea de la transmutación, ¿no? Bueno, empezó a utilizar los símbolos para describir también los elementos y las sustancias que obtenían. Eso fue una característica más o menos de esta época, antes no se hacía, ¿sí? Y también apoyaba la teoría del azufre y el mercurio como elementos fundamentales para crear toda la materia del universo, ¿sí? Y bueno, hizo algunos descubrimientos, hizo algunos descubrimientos que debían estar escritos acá, pero se los voy a dejar para cuando cuelgue la presentación, como por ejemplo describir muy en detalle en sus escritos el cloruro de amonio, ¿ah? Cómo preparar carbonato de plomo. Hizo la destilación de vinagre por primera vez para obtener ácido acético, que en realidad en ese momento, hasta ese momento, el vinagre era la sustancia más corrosiva que se conocía, y en realidad es el acético diluido, ¿no? Entonces, ahí, a partir de los trabajos de destilación, fue justamente que se pudo obtener el ácido acético concentrado, que pasó a ser una sustancia de súper importancia. Bueno, y otra de las cosas a lo que él trabajó, o sea, o apoyaba muchísimo la idea de la transmutación. Entonces tuvo una gran influencia, trabajaba mucho con mercurio, y entonces lo consideraba lo que era el metal por excelencia, digamos, ¿no? Era metal
y además tenía su naturaleza líquida, y eso le confería, en cierta forma era como que para el metal que se asociaba con lo que era la tierra, ¿no? Dentro de los elementos, como era un metal pero era líquido, en realidad tenía tierra pero en una muy baja proporción, y también tenía agua. Entonces eso hacía que fuera un metal muy especial, porque contenía en realidad 2 de los 4 elementos de los griegos, ¿no? Entonces, bueno, Javier defendía la idea de que el azufre y el mercurio eran los elementos fundamentales, ¿no? Y bueno, el azufre también, además de ser combustible, el azufre era amarillo, y el amarillo es el color del oro, entonces también la idea de estar aportando al metal rey, el rey de los metales, a la mezcla, entonces con el objetivo de obtener la piedra filosofal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creía Javier? Que todos los metales estaban formados por alguna proporción de azufre y mercurio, ¿tá? Lo que faltaba era, según él, alguna sustancia, algún otro material, que no se sabía bien qué era lo que tenía que ser, o sea, no tenía una idea concreta de qué podría ser, pero había algo que tenía que facilitar esa conversión, ¿no? Que la proporción de azufre y de mercurio fuera la correcta para convertirse en oro, perdón, dije la piedra filosofal, es en oro. ¿Se acuerdan que antes en las descripciones de Zósimo hablaba de la cantidad de caliente y de frío que tenía el cobre, y entonces que había que balancearlas? Bueno, esto es una idea similar, ¿no? Se suponía que había una tercera sustancia que tenía que colaborar a la formación del oro a partir del azufre y del mercurio. Y entonces había que encontrarla. Surge también la idea, a partir de tradiciones, de que eso tenía que ser un polvo seco, ¿no? Entonces, ahí los árabes, en realidad hacen surgir el término que hoy conocemos como álcali, perdón, a partir de la palabra griega que se utilizaba para eso, para significar un polvo seco. Y bueno, entonces se agrega ahí, se empieza como a tener una idea de qué es lo que tendría que ser esa tercera sustancia que sirva para convertir la mezcla de azufre y mercurio en oro. Bueno, otra cosa más que les iba a comentar, es que además de convertir mercurio en oro, él también buscaba la obtención de la piedra filosofal, como les decía, que en realidad tenía ese significado de curar enfermedades, ¿no? Que fuera un remedio para toda enfermedad, algo como universal. También por eso se le llamaba el elixir de la vida eterna. En realidad era algo que uno, si lo consumía y estaba enfermo, se iba a curar, y que los químicos que lo llegaban a preparar eran inmortales, iban a ser inmortales, ¿no? Entonces estaba esa pelea entre el químico que lo obtiene y la persona que paga por obtenerlo, ¿no? Justamente. Pero bueno, entonces ya a esta altura es que surge como una idea de la alquimia, perdón, dos ideas en la alquimia, dos grandes ideas, ¿no? Que una tiene que ver más con lo médico, o sea, con el tema de curar las enfermedades, el elixir en ese sentido, ¿no? Como remedio para toda enfermedad, y también, por otro lado, algo que tenía más que ver con lo mineral, que era con la obtención de oro. ¿Tá? Esto ya desde épocas tempranas hay como una cierta diferencia entre los grupos de alquimistas. ¿No? Unos años después, otro de los alquimistas árabes que surge es Al-Razi, era persa, en realidad, y bueno, después
vino unos cuantos años después de Yavir, nació como 100 años después, aproximadamente en el 850, ¿tá? Pero bueno, la velocidad a la que todas estas cosas se transforman, saben que a esta altura es todavía lenta, así que en la historia de la alquimia, en esa época 100 años no es tanto, ¿tá? Entonces, bueno, se parte de las ideas ya estudiadas hasta el momento, y en uno de los procedimientos, por ejemplo, describe acá cómo obtener esta solución de sal de amoníaco, ¿no? Y verificar que es agua cáustica. ¿Tá? Entonces ya da un procedimiento bastante detallado, un procedimiento, una técnica química, ¿no? Entonces dice, tomar partes iguales de alquili, que en esa, como les comentaba, la palabra álcali, que quería decir algo seco, en este caso era cal viva, y cal, perdón, en este caso con cal viva, verter sobre ellas 4 veces su cantidad de agua, ¿tá? Y dejarlo todo por 3 días. Filtrar la mezcla, agregar nuevamente alquili y cal, otra vez, en cantidad de 1/4 de la solución filtrada. Y hacer esto 7 veces. También los procedimientos como que, si uno se los pone a analizar, no tenían como demasiado sentido, porque habría que hacer esto 7 veces, ¿no? Recuerdo también que 7 es un número mágico, entonces en realidad probablemente el resultado hubiera sido lo mismo si lo hacían más o menos veces, pero 7 porque tenía que ser 7. Y bueno, verterlo sobre la mitad de su volumen de una solución de sal amoníaco, guardarlo, y para verificar que es agua cáustica fuerte, disolver talco, ¿no? Entonces eso había sido uno de sus descubrimientos. También estaba la idea del hecho de poder disolver sólidos, porque el disolver sólidos significaba convertir aquello que era sólido, por ejemplo un mineral, lo que era tierra, convertirlo en agua, significaba disolverlo. En realidad lo que tenían era una solución, por supuesto. Bien, entonces, alquili, que lo que vi ahí la pregunta, era el término, en realidad es un término árabe, que significa justamente una sal, ¿no? En ese momento representaba lo que sería una sal. Entonces bien, Al-Razi, entonces, él era también, igual que Yavir, era un alquimista experimental, que le parecía que lo que había que hacer era experimentar para aprender, ¿no? Que ninguna persona iba a alcanzar la excelencia sin la experimentación, ¿sí? Pero también se enfocó más en lo que eran la preparación de medicamentos, ¿tá? La parte médica de la alquimia. Bueno, y luego también hizo su propia clasificación de los minerales, ¿sí? Digamos, dentro de los minerales conocidos o que se exploraban, logró separarlos en distintas, bueno, hizo una clasificación como la que ven acá, que por los nombres se puede ver que tiene bastante de lo místico, ¿no? Porque por algo algunas se llaman cuerpos, otras se llaman espíritus. El espíritu tenía que ver con lo que se desprendía, por ejemplo, en una operación de calentamiento o de destilación de una sustancia. Entonces, si había lo que sería un vapor que luego condensa y se puede juntar en otro recipiente, eso sería un espíritu. Bueno, de hecho el término espíritu, spirits, es como los alcores, es de origen árabe la palabra. Vitriolos, por ejemplo, son los cristales. El vitriolo, así como nombre propio, es el sulfato de cobre. O sea, son las sustancias que parecen vidrio, que parecen vidrio coloreado en particular. Entonces los vitriolos eran las sustancias que se encontraban ya como en la forma mineral cristalizada. Y bueno, separa lo que son las sales también, ¿tá? Y lo que hacían mucho los alquimistas eran dedicarse a la destilación, ¿sí? Desarrollaron muchos equipos de destilación,
de distintas formas y tamaños. Acá, por ejemplo, en esta representación vemos a una persona que prácticamente el equipo de destilación es del tamaño de él, ¿no? Porque tenemos una fuente de calentamiento abajo, que en esa época era como una fogata en un horno, luego la sustancia que se quería destilar, y por último, una superficie donde se pudiera enfriar y condensar la sustancia que se estaba destilando. ¿Tá? Y entonces, claro, pasan cosas como, por ejemplo, este escrito que está acá abajo, que es de Hermes Trimegisto, ¿tá? Y de acá, de Hermes justamente surge la palabra hermético, y hermético por lo incomprensible del mensaje, si se quiere, muy escrito con mucho secretismo, ¿no? Porque describe un proceso físico en este caso, de una forma muy elaborada y muy mística, ¿no? Que lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Y para realizar el milagro, va a ascender de la tierra al cielo, y luego desciende de nuevo a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Bueno, entonces ese tipo de escritura era también la que ellos usaban para mantener sus secretos en los procedimientos, y además para, en cierta forma, engatusar a los que lo leyeran, ¿no? Porque cuanto más estrambótico estaba descrito un procedimiento, más mágico o más traído del cielo parecía, ¿no? Entonces esto de que es obra de magia y de magos, si estuviera descrito de forma muy simple, es como que no cuadraría. Entonces, a raíz de la forma de escribir de Hermes, es que se habla de algo que es un cierre hermético, porque además se creía que él hacía unas, digamos, sellos mágicos, cerraba mágicamente, encerraba secretos que no se podían descubrir de ninguna manera, solo con magia, ¿no? Entonces, las primeras cosas que se destilaron, las primeras sustancias, o que ya se conocieron temprano, también eran, por ejemplo, bueno, les había dicho, Javier había destilado el vinagre y había obtenido el ácido acético, ¿no? Después se destiló también agua, o sea, se conoció el agua destilada, el espíritu del vino, ¿tá? Aqua fortis, que es agua fuerte, básicamente, en la destilación, o sea, de alcoholes. Y ¿qué más tenemos? Por ejemplo, el aceite de vitriolo, que fue lo que comentamos antes, en realidad es el ácido sulfúrico, o sea, el vitriolo, que son, por ejemplo, el sulfato de cobre que les decía, y en caso de hacerse un cierto procedimiento en que se obtenía una sustancia muy densa, justamente como el ácido. ¿Tá? Bien, entonces, acá tenemos algunos recipientes y a lo que estaban asociados. Bueno, también calentamiento y el reservorio para el destilado. Y esto, bueno, acá tendríamos en una versión actual, sería esto como una destilación fraccionada, más o menos, juntando en una columna distintas proporciones del destilado, justamente. Bueno. Por último, tenía para mostrarles este cuadro, que en realidad hay una cuestión que van a leer por ahí en la bibliografía, que habla un poco de lo que es el estereotipo del alquimista, ¿no? De la persona encerrada y solitaria, ¿no? Más o menos que metido en una cueva, en su laboratorio oscuro, trabajando en soledad. Y bueno, uno de los cuadros que se utilizan para describir también el trabajo de los alquimistas es en realidad una imagen donde hay una persona, ¿no? El químico, trabajando en colaboración con otros, para resarcir un poco la imagen estereotípica de los alquimistas de la época. Y bueno, en algún momento, en realidad, avanza el tiempo, y ya por el año 1100,
Europa empieza a cambiar, ¿no? Entonces, ahí estamos ya en la etapa donde nace la alquimia europea, ¿tá? Donde los europeos empiezan a tomar de lo aprendido por los árabes, ¿tá? Del Medio Oriente, y bueno, empiezan a desarrollar también sus propias ideas, ¿sí? Llega un poco tarde, llega unos años después, porque tuvo que haber movimientos de personas, ¿tá? Que regresaron de Medio Oriente hacia Europa, ¿tá? Y ahí la información que además se iba transmitiendo muy lentamente. Recuerden que en esta época había que escribir los libros a mano, ¿tá? O sea que tenía que haber alguien que los leyera y alguien que los pudiera reproducir. Así que bueno, el avance es bastante lento. Y uno de los precursores de la alquimia europea fue este señor Roger Bacon, que fue un monje franciscano. Él era inglés, era de Inglaterra. Estaba viendo si en mis apuntes tengo dónde nació, pero no encuentro ahora el lugar exactamente. Y bueno, Bacon se fue a estudiar, o sea, no hizo toda su vida en Inglaterra. En esa época se usaba mucho lo de irse a estudiar a una determinada universidad y volver 10 años después, porque pasaban allá enclaustrados estudiando. Volvió, se hizo monje franciscano, ¿tá? Y bueno, trabajó mucho con lo que era la óptica, y se le adjudica, digamos, el descubrimiento de la pólvora. O por lo menos no está confirmado que sea él, pero se le adjudica una de las primeras descripciones, por lo menos, de cómo obtenerla. Se hacía llamar Doctor Mirabilis. Mirabilis tendría que decir maravilloso, ¿no? Porque doctor se utilizaba para el título, sería el análogo de un título universitario de una persona que sabe mucho. O sea, ellos de repente no hacían una carrera tal como las conocemos, iban a las universidades, estudiaban, y luego de muchos años de estudio y de experiencia podían solicitar un título de doctor. Y él se hacía llamar Doctor Mirabilis. Y bueno, entonces también era un alquímico práctico, tal como veníamos viendo hasta hace poco, con los árabes. También creía en la idea de la transmutación, ¿sí? Y bueno, sumaba un poco a cuestiones de la astrología, porque también había una idea de que como los astros tienen influencia sobre la Tierra, entonces en cierta forma había como un reflejo, lo que sucedía aquí en la Tierra era un reflejo de lo que sucede en el cielo, ¿sí? En cierta forma esa es una de las bases, digamos, de la astrología. Bueno, y entonces, por ejemplo, acá describe sobre la piedra filosofal, ¿no? Dice, puede hacer desaparecer todas las partes corrompidas de un metal vulgar y transformarlo en oro. Era como purificar un metal, sacarle todo lo que eran sus impurezas, y ahí obtener oro, ¿no? Dice, puede purificar de todas sus impurezas la naturaleza humana, y así prolongar la vida otro tanto. O sea, acá el elixir o la piedra filosofal hacían que las personas vivieran más, porque iba a hacer más buenas a las personas, limpiarlas de sus impurezas. Entonces también tiene que ver un poco con lo religioso, ¿no? Como hay mucha influencia de lo religioso en la alquimia, cualquiera fuera la religión, dependiendo de la zona, ¿no? Y para describir la pólvora, dice tomar 5 partes de salitre, 5 de carbón nuevo y 5 de azufre. Llamarás al trueno y la destrucción, si conoces el arte. ¿Tá? Claro, la pólvora fue una diferencia impresionante, o sea, fue un antes y un después en lo que es la milicia, ¿no? Lo militar, porque bueno, pasamos de
de la prehistoria pelear con palos y piedras, a tener metales. Después tuvimos el fuego griego para la flota, había que saber hacerlo, y no era fácil. Pero ahora parece que además tenemos este polvo negro donde podemos no solamente incendiar, sino directamente hacer reventar paredes, por ejemplo, ¿no? Además de matar al ejército enemigo. Entonces, bueno, fue una revolución, la verdad. Porque además se generaron cambios a nivel de, o sea, de que un conjunto de personas, aunque no tuvieran armas, pero si pudieran tener y utilizar la pólvora, podrían pelear contra un ejército bien armado, ¿no? Y bueno, entonces estos fueron los aportes de Roger Bacon, y un poco como conclusión, tenemos los alquimistas experimentales, que son los que vimos, dedicados a ensuciarse las manos básicamente, que lo que decían era que había que experimentar para poder obtener buenos resultados, ¿tá? Estos son los que los que son en definitiva los precursores de los químicos, ¿sí? Y que sus aprendizajes y sus escritos terminan siendo un aporte para la química, ¿no? Después de los del estilo hermético, ¿no? Eso que les comentaba, todo muy misterioso, cosas imposibles de entender. Claro, eso no prospera, porque además de que las interpretaciones son varias y llevan a contradicciones entre lo que se está leyendo, o sea, realmente cuando ya tiene que ver con lo mágico o con lo religioso, o más bien cuando lo religioso empieza también a imponer la idea de que esto que está haciendo esta persona que le da poderes, y entonces es algo negativo, eso no fue ningún aporte real para la producción posterior, ¿no? Y por otro lado, lo que se llamaron los pseudoalquimistas, que en realidad fueron personas que, como solamente estaban orientadas al beneficio económico, en realidad ni siquiera experimentaban en búsqueda de un conocimiento, sino que directamente lo que hacían era embaucar a, por ejemplo, nobles que pudieran pagar para que se obtuviera, para obtener oro o la piedra filosofal o cualquier otra, bueno, lo vimos la vez pasada con los papiros, ¿no? Que describían cómo hacer una esmeralda, por ejemplo, y cosas así. Entonces, engañaban a la gente para obtener dinero. Pero bueno, dentro de todo, los experimentales fueron los que pudieron dar paso a conocimientos que se fueron gestando después, ¿no? Y claro, ya llega un momento que los cambios que se dan en Europa, acá tenemos algunos significativos más adelante en el tiempo, en el siglo XV y XVI, empiezan a darse cambios que ya orientan más hacia lo que es una revolución, ¿no? Para empezar, la creación de la imprenta por Gutenberg, que eso marca una diferencia impresionante, porque, como yo les decía antes, el conocimiento se transmitía súper lento porque había que pasar a mano, ¿no? Leer aquel papiro, interpretar bien el idioma, para empezar a saber leer, ¿no? Y alguien que escribiera para reproducirlo. Entonces las reproducciones eran muy pocas y muy caras. Pero la imprenta lo que hizo fue, claro, empezar a generar copias, para empezar fieles de algunas de los escritos que hubiera hasta el momento, y en una cantidad mucho mayor. Entonces el acceso a la información pasó a ser totalmente distinto, ¿no? a lo que venía siendo antes, que era solamente para una clase muy particular. Bueno, más adelante también llega Color América. Bueno, también hubo exploraciones donde se exploró los europeos exploraron la costa de África, ¿no? Empiezan a explorarse otros territorios que antes no se conocían, que ellos no conocían. Hubo también una revolución en cuanto a la religión, porque Lutero más adelante publica sus tesis religiosas, entonces ya va en contra de la hegemonía, ¿no? Hasta el momento. Y por último, lo que también
otra cosa, armó relajo totalmente Copérnico, ¿no? Con el postular el modelo heliocéntrico. Entonces fíjense que en un lapso de 90 años más o menos, pasaron un montón de cosas en la sociedad, ¿no? En Europa, que hicieron cambiar mucho la forma en la que ellos veían el mundo, ¿tá? Y se veían a sí mismos, ¿no? Entonces, ya era no tanto tenemos que depender de lo que hacían los antiguos, sino que nosotros en realidad también podemos descubrir cosas nuevas. Y estos movimientos, por ejemplo, las exploraciones hicieron que se generaran nuevas herramientas, nuevos inventos para poder continuar, mejorar esas exploraciones, y bueno, todo eso son las cosas que llevan a los avances, ¿no? en la ciencia, en la tecnología. Bueno, entonces, ahí, claro, en cierta forma también hay una cierto impasse en el que entra la alquimia, ¿tá? Primero, o sea, por un montón de cosas que se empezaron a ver desde otro modo, y también un poco por lo que hablábamos de lo que era la mala fama que se tomaron los pseudoalquimistas. Había también la dificultad en hacer oro, porque, a ver, me parece obvia la explicación, pero porque no se puede hacer. Entonces, fueron como rumbeando hacia otros objetivos. Esta es una imagen una reproducción de imágenes de lo que sería un laboratorio de un químico o un alquimista en realidad, ¿no? Un poco habíamos visto la otra vez en aquello cuando hablábamos del fuego, del horno para calentar, las vasijas de vidrio y de cerámica, acá por supuesto que mucho más evolucionadas de lo que habíamos visto antes, y bueno, esto es un poco anecdótico, de los estereotipos que ya le mencionaba, también el trabajo en soledad, o si no con la mujer atendiéndolos. Algunos las mujeres le hacían los dibujos, mientras ellos hacían los experimentos. Y esta que es la imagen que se usa en la carátula del curso, que es esta pintura, que en realidad uno de los alquimistas que en 1669, buscando la piedra filosofal, típico de alquimista, como todo lo que hacían, buscando la piedra filosofal o buscando oro, encontraban otras cosas. Y entonces se dio el descubrimiento del fósforo, ¿sí? Y este es un cuadro que representa esa idea, pero bueno, toda la descripción está en la página del curso, no lo vamos a repetir. Bueno, respecto a los símbolos, una de las cuestiones, que en realidad me estoy dando cuenta ahora que hay un comentario que omití, bueno, surgieron los símbolos para describir los elementos, y también para describir sustancias, ¿no? Conocidas hasta el momento. Entonces, más o menos hay algunas lógicas detrás de estos símbolos. Por ejemplo, acá hay algunos que se representan con triángulos, como los 4 elementos griegos, los círculos con las líneas en distinta dirección, aceite, vinagre y el destilado en la forma de cruz. Bueno, el azufre, que es uno de los elementos según los árabes, bueno, ya representado como uno de los elementos básicos o fundamentales, también en forma de triángulo, con algunas variaciones, ¿no? Describen también lo que era la sublimación y lo que era la precipitación, ¿tá? En forma de símbolos. Y luego se pasó a esta otra descripción, ya donde se utilizaban capaz que combinaciones más simples, ¿sí? de
los círculos, puntos y dibujos simplificados. ¿Tá? Esto en realidad lo menciono medio al pasar, porque está bien descrito en la bibliografía que van a tener. ¿Sí? Bueno, y por el lado de lo que era la alquimia medicinal, empieza a surgir lo que se llama la iatroquímica, ¿tá? O yatroquímica, lo van a ver escrito con Y o con I. En realidad, ¿qué pasa? Los alquimistas estaban con aquello de la transmutación de los metales, ¿no? Y el encontrar, pasar a oro. También teníamos a Bacon, que había hablado de la piedra filosofal y la purificación de la persona para hacerla buena y vivir para siempre, o en todo caso, los que no podían con eso, igual se dedicaban a la cura de enfermedades, estaba bien, pero con un cierto rechazo a lo que se venía haciendo hasta el momento, que era utilizar como medicinas los extractos de plantas, ¿tá? O sea, sustancias orgánicas, ¿sí? Que por más que eran hierbas y plantas que no se sabía exacto qué hacían cada una, qué componían cada una, se utilizaban como medicamentos. Cuestión que los iatroquímicos eran un conjunto de alquimistas que creía que podía utilizar como medicinas sustancias inorgánicas, o sea, minerales. ¿Tá? Entonces, bueno, ese fue un poco el trabajo a lo que se dedicaron durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, la utilización de minerales como remedios, a demostrar o a convencer a los demás, en realidad, de que cuáles eran el poder que tendría cada uno de los metales para las distintas enfermedades. ¿Sí? Y en esa época, y uno de los precursores de la iatroquímica, fue este señor Paracelso. ¿Tá? Paracelso, que en realidad es el nombre dado por él mismo, es el sobrenombre. En realidad el nombre de él es este larguísimo que está acá abajo, que se nos va la clase de solo pronunciarlo, ¿no? Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim. ¿Tá? Este era el nombre de Paracelso. Paracelso, que en realidad significa, eso también está descrito en los libros, mejor que Celso, y Celso era un médico muy famoso del imperio, entonces él creía que era lo más. Paracelso tenía como un ego muy grande. Entonces fue también uno de los precursores de la iatroquímica, ¿tá? O sea, él orientó el trabajo de la alquimia hacia la medicina, y hay un repartido entero que habla sobre él. ¿Tá? Más o menos en la época estamos hablando de los 1500, él creía en la existencia del elixir, ¿tá? Creía también en la transmutación, y a los elementos de los árabes, además del mercurio y del azufre, agrega la sal, que era aquello que yo les había comentado, que por tradición se pensaba que para esa sustancia sagrada, por decir de alguna forma, tenía que ser una sustancia seca, un polvo seco. Entonces, a los dos elementos fundamentales, mercurio y azufre, se le suma la sal como símbolo de lo seco. Porque además, fíjense una cosa, el mercurio tenía aquello de que era metal, pero era líquido, ¿no? El azufre era como de la tierra y era combustible. Y bueno, la sal no era ninguna de estas dos cosas, entonces estaba aportando como una forma de contrarrestar, digamos, las cualidades del mercurio y del azufre. Entonces, en cierta forma era como que contribuía, ¿no?, a tener ese balance del que tanto se hablaba, ¿no? Lo de tener que igualar las proporciones de las cualidades. Aquello de que facilitaba las proporciones para obtener el oro.
Entonces él, dentro de las cosas que comenta, es que el mercurio es imperfecto como metal. Dice, está semi elaborado y requiere coagulación, ¿no? Era como que al mercurio en realidad le faltaba algo, que es el fin de todos los metales. Como que en realidad los metales no son, la idea de que son lo que son, no, siempre era que iban a trascender hacia algo mejor que era el oro, ¿no? Entonces decía, a mitad de camino de su generación, todos los metales son mercurio. El oro es, en principio, también mercurio. Y de esa forma también justificaba el hecho de que se fuera a transformar uno en otro. Y era medio como que estaba peleado con sus ideas, eran como un poco controversiales para la época, pero no solamente con era lo tradicional, sino también con los propios alquimistas, ¿no? Que dice que llevan montañas doradas en sus cabezas antes de poner sus manos en el fuego, ¿no? Básicamente, como diciendo que se pasan pensando en oro, y no hacen mucho más que eso. Pero con su afán de dedicarse también a lo que era la medicina o a la elaboración de remedios, también les tira palo a los médicos, ya que estamos. Dice que no saben lo que significa experimentum, desprecian a los demás y no son más que absolutos ignorantes. Ese era su pensamiento. ¿Ah? Los médicos que se formaban en universidades, ¿sí? Y aprendían en la otra cara, ¿no? Del tratamiento de enfermedades, y el uso de hierbas medicinales, y etcétera. Y bueno, él no creía en eso, él creía o sea, él era iatroquímico y que el camino para la solución a todos los problemas era la mezcla de sustancias minerales. Así que básicamente despreciaba a todo el que pensara diferente. Pero bueno, tuvo muchos seguidores, ¿tá? Tuvo muchos seguidores a lo largo de los años, y algunos, o sea, y en realidad dejó como bastantes, van a ver cuando lean el material, van a ver que en realidad dejó bastantes cosas significativas para el desarrollo posterior, ¿sí? En el medio, en la búsqueda, en el querer convencer a la gente de que en realidad había que tomar arsénico y antimonio y para curarse de un montón de cosas, se descubrieron varias otras más interesantes y más importantes, y algunas que, digamos, estuvieron creencias o teorías, en cierta forma, o prácticas también, de esa medicina que duraron, que se mantuvieron durante muchos años, ¿no? Una sustancia que se utilizaba era la que se conocía como la triaca, que en realidad era básicamente una mezcla de casi lo que quisieran, que era como lo que le llamaban la panacea, ¿no? La panacea en el sentido de que era la cura para todo mal. Entonces era una fórmula, una formulación desconocida y que dependía muchísimo de quién lo preparara, pero que mezclando un montón de tés, hierbas, vinagre, vino, metales, ¿tá? O sea, sales de metales, se pensaba que podía curar casi cualquier enfermedad, y de hecho era lo que se buscaba, ¿no? Una única sustancia para curar muchas enfermedades. Y después otro comentario sobre Paracelso es que, claro, él tuvo como muchos seguidores que años después de él, lo que hicieron fue en realidad, básicamente, aumentar, hacer como mucho barullo en torno a lo que él había logrado, ¿no? Y incluso eso de escribir en nombre de otro, entonces hacerlo como todavía un personaje más grande y más importante de lo que era, y eso hizo que permaneciera durante años en la historia de esta etapa de la presciencia. Y bueno, entonces, claro, ahí como que ya la alquimia se iba enfocando más en el tema del conocimiento médico,
también en la metalurgia y la mineralogía se empezaron a escribir estos manuales en este caso es alquimia mineral, ¿no? Entonces un curso práctico en 4 volúmenes, ¿no? 48 lecciones de cómo trabajar los minerales, escrito por autores de esa época. Después, bueno, reproducciones de eso, ¿no? Acá tenemos Alquimia Real, el libro de alquimia práctica. Empezaron como a vender, en cierta forma, cursos los alquimistas para mantener viva la alquimia, para que se haga más popular, ¿sí? Y bueno, y también para hacer rédito con eso, porque se dieron cuenta de que en algún momento se dieron cuenta que el oro no lo iban a conseguir, pero que bueno, que en el camino había otras posibilidades y podían vivir de esto y de la creación de otras sustancias, ¿no? Y de hecho de ahí surgen el trabajo de los propios farmacéuticos también tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos pasajes. Comentarios, por ejemplo, sobre sobre la alquimia y su relación con la química, ¿no? Porque ahí ya o sea, empezaba a surgir la idea del personaje del químico, que claro, para los alquimistas era algo inferior, o sea, acá por ejemplo se dice que ningún alquimista en la historia pensó que el arte secreto fuera solo una disciplina mental, ¿no? Entienden que tiene que ser algo experimental. El trabajo de transformación que tiene lugar en el mundo real. Sin embargo, la alquimia no es química, ¿tá? Porque la química es una ciencia superficial que trata solo con las formas externas en las que los elementos se manifiestan, ¿tá? El químico busca rearreglos de átomos y moléculas para que exhiban diferentes propiedades de la materia muerta. El alquimista busca crear una sustancia enteramente nueva por exposición de sus esencialidades, dándole vida y provocando su crecimiento. Entonces esta era una visión de la alquimia versus la química, redactada por estos autores no tan atrás en el tiempo, aunque no encuentro exactamente la cita de esto, pero bueno, después se las dejo puesta acá abajo para que sepan de dónde salió. La tengo en los apuntes, ¿no? Entonces, claro, la idea de la alquimia, ya les digo, era esa idea de trascendencia, de algo que va más allá de lo material, va más allá del rearreglo, como le llaman, ¿no? De átomos y moléculas. No queremos simplemente materia con distintas propiedades, queremos algo nuevo, una sustancia nueva, que tiene vida y que vamos a originar y provocar su crecimiento. Es un nivel como muy elevado de trabajo con la materia. Entonces, bueno, sigue a lo largo de los años manteniéndose un pensamiento diferenciado en la química y la ciencia, y de hecho, si ustedes al día de hoy se ponen a buscar información sobre alquimia, o sea, así de forma muy general, le van a salir páginas web de lo que quieran, desde grupos cuasi sectarios hasta cursos de exploración, reflexión y por poco que terapia, que tienen que ver con la alquimia y la utilización de sustancias para la purificación y etc. Hay de todo. Bueno, y entonces esto son imágenes de laboratorios y cosas que no vale la pena comentar ahora, para que no se nos haga muy tarde. Tenemos ya como unos laboratorios más de avanzada. En este dibujo es mucho de los más claros que hay, donde se muestran todas las distintas vasijas, retortas y equipos para destilación, y hasta tienen ya una mesada, ¿no? Esto es como un laboratorio más, entre comillas, de verdad, que los otros que parecían una cocina, ¿no?
y miren el tamaño del fuelle que tenían acá para hacer el calentamiento, ¿no? En el horno, o sea, la parte de la combustión todavía seguía siendo difícil, ¿no? Porque recuerden que el calentamiento funcionaba en base a madera, hasta que no se descubrió que el carbón era un mejor combustible y pues se podía llegar a mayores temperaturas. Era en base a madera y había que estar avivando esas llamas continuamente para poder seguir trabajando. Y bueno, en realidad, otro comentario antes de seguir con esto, que es lo que vamos a ver más en detalle la que viene, porque ya estamos hablando de una época donde se trasciende un poco de la alquimia hacia lo que sería una primera revolución científica, que fíjense que hasta ahora, en realidad, todo lo que venían trabajando los alquimistas, y bueno, los químicos, los primeros químicos, tenían que ver con lo que eran los elementos, digamos, lo que tenía que ver con la tierra y el agua, ¿no? Y bueno, el fuego también. Pero siempre estaban tratando con sólidos, ¿sí? Con minerales, con sólidos y con líquidos. Porque, bueno, trabajaban con el agua, con el vinagre, aquello de preparar soluciones que creían que eran agua, lo que quedaba cuando, por ejemplo, se disolvía un mineral. Pero bueno, hasta ahora no había habido mucho trabajo con lo que sería la fase gas, ¿no? Porque prácticamente era algo irrelevante. Y ahora, claro, en realidad se va a desarrollar otra parte del trabajo ya por científicos de nombres más conocidos para nosotros, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de lo que sería el siglo XVII y el siglo XVIII, o sea, el trabajo de los alquimistas estaba como quien dice que decayendo a mitad del 1600, y bueno, empiezan a surgir otras ideas, ¿tá? Estas ideas que en realidad tienen que ver también con el trabajo que hasta el momento había avanzado mucho en lo que era la física, ¿tá? Pues, siempre dicen que la física nació o se consolidó como ciencia antes de la química, y un poco es cierto. También surgieron nuevos pensadores, ¿no? Como en la época, que cambiaron las formas de creación de conocimiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, el racionalismo de Descartes, no, raciocinio, no, racionalismo. Los filósofos que empezaron a trabajar en ideas de cómo funciona la mente y cómo piensa el ser humano y cómo se aprende, y a su vez digamos, dejando de lado los silogismos y las ideas, o sea, y quedándose, no dejando de lado, ¿no? Sino creando sobre eso, creciendo sobre eso, para crear nuevas formas de conocimiento. Entonces, claro, surgían como muchas ideas que eran contrarias hasta a las hegemónicas de la época. Entonces, en cierta forma, eso era todo muy revolucionario. También lo que les comentaba de la física, bueno, también de la astronomía, porque a partir de que Copérnico postula su tesis, en realidad sucedieron muchas otras cosas. Entonces, todo eso hizo que, bueno, que en cierta forma el mundo estaba cambiando, ¿no? Respecto a cómo se veía antes y cómo lo veían los alquimistas. Entonces surgen también las ideas de Newton, de Galileo, ¿no? Empieza a haber todo un montón de movimiento en lo que es la física y la matemática, que estaba más desarrollada hasta ese momento. Y bueno, en cierta forma empiezan a repercutir también, ¿no? En la visión y son mismo algunos que eran alquimistas y otros científicos de otras ramas que terminan haciendo esta química, esta primera aproximación a la química, donde terminan haciendo como ciencia, ¿tá? Ivan Helmont fue
fue una de las personas que tuvo esos primeros trabajos en la química como tal. ¿tá? Él era de Bélgica, era médico, era un médico, era flamenco, nacido en Bélgica, al final de los 1500, o sea, su época de trabajo fue primera mitad del 1600 más o menos. Había sido alquimista, era médico, ¿sí? Y bueno, trabajó en lo que se llama, se conoce como la experiencia del sauce, ¿tá? Que esto, ahora sí estamos bien. La experiencia del sauce fue un experimento que él hizo, en realidad, en cierta forma, queriendo o pensando en lo que era también la transmutación, pero la transmutación no entre metales, sino como entre un elemento y otro, ¿no? Entre el pensar, bueno, es verdad que se me está convirtiendo, por ejemplo, aire, agua, tierra, se convierten entre ellos, cómo interactúan. Entonces él quiere comprobar, en realidad, que los elementos no son 4. Él quiere comprobar que los elementos son agua y aire. Él cree que son solamente 2, desde su punto de vista alquimista, ¿no? El agua y el aire. Y entonces hace este experimento, que pobre le sale mal, pero van a ver que está bastante bien hecho el experimento. Él planta un sauce, un arbolito de sauce, ¿no? Lo planta en una maceta y lo riega por 5 años. Imagínense, 5 años, ustedes hoy hacen una carrera y con suerte la terminan, y el tipo seguía regando el árbol para hacer su primer experimento, un experimento solo. Acá, la paciencia que tenía esta gente. Yo pienso después, uno se queja porque tiene que hacer un reflujo de 8 horas y cosas así. Entonces, bueno, dejando de lado ese detalle, él planta un sauce en una maceta y lo riega por 5 años. Claro, ¿por qué pasa tanto tiempo? Porque el sauce no crece demasiado rápido, ¿no? Entonces necesitaba tiempo para ver diferencias entre, bueno, en el árbol recién plantado y algo un poco crecido. Y bueno, y él lo hacía, además, ese regado de una forma, digamos, no era como podría ser yo por las pobres plantas de mi casa, que es tirarle agua cuando me acuerdo. Él lo hacía de una forma muy metódica, ¿no? Los regaba con agua destilada, los regaba con cantidad, con una determinada cantidad de agua y cada un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y además lo tenía protegido para que no le cayeran cosas, mugre, por decir de alguna forma, sobre las hojas y sobre la maceta. ¿Y él qué hace? También lo pesa, ¿no? Entonces, pesa el primer sistema, punto 1, o sea, tiempo 0, y luego lo vuelve a pesar después de mucho tiempo, teniendo como resultado que la masa del sauce aumenta, ¿no? Porque por supuesto que el árbol crece. Sin embargo, él lo que ve es que también la masa del árbol aumentó, pero la de la tierra de la maceta no cambió. ¿tá? Por eso les decía, pero lo protegía de que no le cayera tierra de alrededor. Entonces, claro, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es la diferencia de masa? La diferencia de masa es el agua que yo agregué, que lo fui regando de forma controlada, muy metódica. Por lo tanto, si la diferencia de masa es el agua que yo agregué, la conclusión es que el agua se ha transformado en madera. ¿tá? Y bueno, y es un experimento que en realidad, si uno se pone a pensar, está, para lo que se sabía en la época, no había ninguna razón por la cual el agua no se podía haber transformado en madera, ¿no? Fíjense que si desde tiempos muy anteriores a estos, no sé, en principio lo único que se conocía era el cobre, y un día
resultó que había otra cosa que se llamaba hierro, y después por un descubrimiento, una cierta metodología, se pudo transformar ese hierro en acero, y mejorarlo y cambiarlo, ¿no? Yo qué sé, ¿por qué no podrían los alquimistas pensar que podían convertir el plomo en oro? O, ¿por qué no, Van Helmont tenía que creer que el agua no se iba a convertir en madera, ¿no? No había una razón por la cual no creer que esto pudiera ser así. ¿Ah? Pero bueno, sin embargo, dejando de lado el hecho de que era una comprobación, digamos, o sea, con un fin muy utópico, ¿no? El convertir un elemento en otro, en realidad, el método que él empleó fue de lo más parecido a lo que tenemos ahora, de lo que es un experimento para poder sacar conclusiones, ¿no? O sea, el hacer, por ejemplo, la pesada inicial de los elementos por separados, ¿no? Peso a la maceta, con tierra, peso el árbol, lo junto, tengo la masa total, controlo que no haya una perturbación, o sea, control de variables, ¿no? Que no haya una perturbación por fuera, que no le caiga tierra, bueno, toma sus medidas, y también apela a la idea de la conservación de la masa, ¿no? Porque después, cuando ve los resultados, dice, bueno, yo solo agregué agua, la diferencia tiene que ser por el agregado de agua. Y además agregó agua destilada, porque sabía que, o sea, creía que tal vez regar con otra agua, con agua no destilada, podía generar como una interferencia. Así que desde ese punto de vista es muy importante este experimento, ¿no? Bueno, y él también estuvo interesado en los gases. Fue uno de los primeros interesados en estudiar eso otro que había, que los alquimistas hasta el momento no habían dado pelota, ¿no? Porque o sea, justamente él, como creía que los dos elementos eran el agua y el aire a él no le parecía algo irrelevante, como sí le podía parecer a los demás, de ideas previas donde el aire en realidad era simplemente un medio para que se dieran las conversiones, ¿no? Entre ellos, que sé, entre el azufre y el mercurio. Bueno, el aire estaba allí, era aire, justamente, y se lo tomaba como algo que, como era permanente o universal, por decir de cierta forma, el aire estaba en todos lados, era inevitable, tenía que estar, sería parte, pero no era uno de los elementos básicos y para la formación de la piedra filosofal o para la transmutación. Sin embargo, Van Helmont, que defendía la idea de que el aire era un elemento, entonces empezó a tener interés en lo que eran las sustancias gaseosas, que de hecho, bueno, la palabra gas surge en realidad, esto es un poco anterior a Van Helmont, surge del término caos. Ya creo que ahí había sido Paracelso, que había mencionado a los gases, los había descrito como caóticos, ¿no? Como originarios del caos, y por el término original se traducía luego a gases. Eso tengo que buscar bien el momento en el que se dio esa terminología para incorporarlo acá para que lo tengan. Y bueno, entonces, en realidad, el trabajo con los gases había sido tan pobre hasta el momento que solo existía la idea de que había una sustancia aire, digamos, pero mucho menos existía la idea del vacío, ¿no? El vacío era algo
totalmente como mágico, si se quiere, una cosa como que no pudiera, no sé, impensable, ¿no? Una situación imposible de pensar o de dimensionar. Porque claro, tampoco se sabía muy bien cómo era el aire o qué significaba eso de aire. El aire era algo, era una sustancia, nos podíamos dar cuenta que había aire cuando había viento, porque bueno, lo sentimos, pero ¿y si no, qué es? ¿No? ¿Y qué hay adentro del aire? O sea, porque claro, ¿no? La idea de que hubiera átomos, de que fuera un continuo, todo eso estaba por verse, ¿no? Entonces recién allá, por el 1654, aparece algún dispositivo que permitieran estudiar los gases, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la creación del vacío, la generación de vacío como unas primeras bombas de vacío, representadas de forma muy, como siempre, muy pintoresca en estos dibujos donde en el cielo está flotando la bomba, porque el aire está arriba, por supuesto, ¿no? Bueno, y acá ya estamos entrando en el trabajo de Boyle, con los gases, un poco más complejo, así que lo vamos a cortar por acá y dejarlo para la próxima. Como siempre, hacemos un pequeño repaso de estas últimas ideas en la que viene, y arrancamos entonces ya con el trabajo de Boyle y las primeras leyes que se lograron, las primeras, perdón, sí, leyes y teorías de la química, que son básicamente lo que hizo que lo que le faltaba a la química para consolidarse como una ciencia, ¿tá? Porque si bien los conocimientos hasta ese momento eran incompletos, o al día de hoy nos parecen falsos o hasta tontos, en realidad había o sea, ya se había adquirido suficiente conocimiento para ese momento, como para, o sea, había procedimientos que estaban bien establecidos, aún sin un fundamento real, ¿tá? Se sabían muchos procesos, había habido avances grandes bueno, en todo lo que tiene que ver con la metalurgia, ya saben, ¿no? Lo que tiene que ver con la milicia armamentista, construcción, todas esas cuestiones habían sido bastante desarrolladas. Lo que faltaba eran un conjunto de teorías que le dieran un marco de sentido a lo descubierto hasta el momento. Así que ahí es donde vamos a empezar la clase que viene, que va a ser a partir de la teoría del flogisto, y claro, a partir del trabajo con los gases, que habían sido dejados de lado hasta ese momento, empiezan a surgir, o sea, las propias leyes de los gases, y empiezan a surgir varios elementos, ¿tá? Porque una vez que los químicos empiezan a entender los gases y a poder saber qué es el aire, qué tiene adentro y por qué las otras sustancias se comportan como se comportan, porque así como se sabía que el azufre era combustible, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué? Y cómo se da esa combustión. Todas esas cuestiones son las que van a aprenderse recién ahora, ¿no? O qué es lo que se está formando cuando se calienta una sustancia metálica, ¿no? Una sal de un metal, que a veces se forma el metal, o sea, el elemento en estado metálico, y otras veces se forman óxidos. Bueno, óxidos vaya uno a saber lo que era en ese momento, no se podía definir, porque tampoco estaba definido el oxígeno, ¿no? Entonces estas son las cosas que van a empezar a aparecer ahora, gracias al trabajo con los gases, que también tuvo mucho que ver con el trabajo o sea, con lo que se venía desarrollando en la física hasta el momento. ¿Está? Si tienen algo para comentar, alguna pregunta, son bienvenidos. Por ahora no, profe. Gracias. No, por favor. Yo ahora lo que voy a hacer ahora después es agregar esos datos que les comentaba, que me habían quedado pendientes
Más que nada para que los tengan a mano, ¿no? Como justamente para alguna información, alguna un poco más anecdótica, otras fechas y detalles, para que ya le queden en el material y luego lo subo, ¿no? Y bueno, la próxima va a ser el 1 de diciembre, no, porque es miércoles. 29 de noviembre. Creo que recién ahí nos vemos. Sí, creo que sí. Porque son 2 semanas, ¿no? Son 2 semanas ahora que hay, no sé, recuperaciones de laboratorio Algo. y Nadie sabe parciales. Ay, no sé. Parciales de las materias con laboratorio. Eso. Ahora tenemos, o sea, ahora tenemos 2 clases de receso. 2 semanas, sí. Digo, Sí. sí, 2 semanas, perdón. Sí, y después volvemos. ¿Tá? Ok, o sea que volvemos el 29. Si no me equivoco, 29 de noviembre. Ok, bueno. ¿Tá? Y después, esa va a ser el último día conmigo, y después va a seguir Natalia hasta mitad de diciembre. Que como la clase es los lunes, no les va a quedar tan cerca de Navidad. El horario original era los viernes, o sea que quedaba como para hacer el almuerzo del 24 directamente. Bueno, entonces, el material que tengo, versiones digitales, electrónicas, perdón, ya está subido al Drive. Los otros, que son de los libros, hay algunos que no he logrado encontrar electrónicos por ningún lado. Si ustedes llegan a encontrar esto, vamos a parar la grabación para decir esto. No, voy a pararla porque